Buenos días, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos de la pizza. Que el Señor continúe bendiciéndolos. Hoy en la continuación del estudio del Evangelio de Juan que comenzó la semana pasada el pastor con la introducción, vamos a continuar hoy con el tema, con la serie Jesús es la plenitud de Dios. Y el tema de hoy es que en Jesús hay vida abundante. En Jesús hay vida abundante. Pero antes de comenzar vamos a orar. Señor, te estamos infinitamente agradecidos por este momento que venimos a tu santa presencia. Y venimos, Padre, postrados y humillados para servirte a ti, implorándote que te dignes usarme como un instrumento, de manera que seas tú, Padre, quien se manifieste poderosamente a través de mí, y seas tú, Dios mío, quien nos hable, quien nos enseñe, quien nos exhorte, quien nos edifique. Glorifícate, Padre, en mí y a través de mí. Por Cristo Jesús te lo imploro, y en Él te doy infinitas gracias. Amén. Bueno, si vemos en detalle el Evangelio de Juan, vamos a encontrar dos cosas. Una historia sencilla, clara y sencilla, que cualquiera puede entender y contar. Y en segundo lugar, una riqueza en sentido espiritual profundo para el que quiera encontrar, escuchar, escudriñar y entender más. Primero miraremos este relato de la manera sencilla para situarlo en su entorno y darle vida. Luego miraremos algunas de las cosas que nos dice de Jesús y su obra. Y por último, consideraremos la verdad permanente que Juan está tratando de decirnos. En el Evangelio de Juan destacan 7 señales. Estas 7 señales están intercaladas en 7 discursos a través de todo el Evangelio. Cuando decimos señal, ¿qué significa señal? Señal en hebreo y señal en griego significa milagro, son sinónimos. Una señal, en este caso, es un milagro. Y un milagro es una señal. Entonces, encontramos 7 milagros, 7 señales en el Evangelio de Juan y que vamos a tratar en este estudio. Hoy vamos a ver solamente las 2 primeras señales. Lo primero que hay que destacar es que el Evangelio es superior a la ley. La primera señal, o el primer milagro que hace Jesús comenzando su ministerio, es la conversión de agua en vino. Y ese relato lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Esta señal tuvo lugar en una aldea llamada Caná de Galilea. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué pasó y por qué en ese lugar? ¿Qué nos dice esa señal de Jesús? ¿Qué nos dice de nuestro seguimiento discipular hoy? Bueno, no vamos a leer el relato, ustedes lo leerán con calma y lo meditarán y lo estudiarán. Vamos a hacer una paráfrasis rápidamente. Dice que el relato que María se encontraba presente y que fueron invitados Jesús y sus discípulos. Ocurre en medio de la fiesta y de la celebración que el vino se termina.
Y viene la madre de Jesús y habla con él y le dice, no tienen vino. Hay un tono como de angustia ahí de parte de María. Jesús le responde, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía mi hora no ha llegado. María no se da por aludida con estas palabras del Señor, va y habla con los responsables de repartir la comida y las bebidas, los que servían pues a los invitados. Y le dice, hagan lo que Él les diere. Habían allí, dice el relato, unas 6 tinajas de piedra para agua. Estas tinajas las usaban para llenarlas de agua para los rituales judíos, del lavamiento de las manos, del lavamiento de los pies, de la purificación. Pero en ese momento esas tinajas estaban vacías. El Señor les dice a los servidores, llenen esas tinajas de agua. Y dice que las llenaron hasta el borde. Después que las llenan, entonces el Señor dice, sáquenla y llévenla al maestresala. El maestresala era la persona responsable de administrar las comidas, las bebidas y que mantuviera orden en la fiesta. Ahora debemos destacar vamos a detener unos momenticos para ver por qué la angustia de María. Hermano, en una fiesta judía, sobre todo en una boda, el vino era esencial. Y que se acabara el vino y no hubiera, era realmente una situación desesperada. ¿Desesperada para quién? Para los novios, para los familiares del novio, para los familiares de la novia. Realmente era una desgracia y una humillación que se acabara el vino. Por eso la angustia de María. Y viene al Señor, no tienen vino. El Señor, a pesar de la advertencia que le dice a María de que no ha llegado su hora, manda que llenen de agua la tinaja, la saca y entonces se la llevan al maestresala. El maestresala lo prueba y se vuelve admirado a decirle al novio, bueno, la gente normalmente sirve el mejor vino primero y después cuando la gente ya está, digamos, mareada, que ha tomado bastante, entonces saca el peor vino. Pero tú, en esta situación, has guardado el mejor vino para sacarlo a última hora. Parece que María tenía alguna responsabilidad en la organización de la fiesta, o era parece que era hermana de la madre del novio. Por eso su angustia y por eso su intervención. En esa escena se relata esa fiesta, realmente una fiesta de boda, era un acontecimiento buenísimo, verdaderamente especial. Significaba que todo el mundo se desconectaba, todos los invitados se desconectaban de sus labores habituales e iban a la fiesta a divertirse, a comer y a beber. En aquella época las celebraciones de una boda duraban una semana. Entonces era una semana de fiesta, de alegría y de celebración. Era algo realmente importante y bien esencial e importante para la vida de la familia y para la vida del pueblo. Ahora el vino pareciera, imagínense ustedes, en cada tinaja, dicen las informaciones que hemos recogido, en cada tinaja cabían más o menos unos 2 o 3 cántaros. Y un cántaro, ustedes recuerdan que las mujeres iban a los pozos, porque la obligación de buscar agua era de las mujeres. Iban al pozo, un cántaro era una gran tinaja que llevaban en el hombro o sobre la cabeza.
¿Cuántos litros cogió un cántaro de eso? No sabemos, pero es posible que no eran poquitos tampoco, unos 10, 15 litros tal vez. Entonces imagínense qué cantidad de litros que habían en 6 tinajas, donde cada tinaja le cabían 3 o 4 cántaros. Bueno, el Señor hace su primer milagro convirtiendo esa agua en vino. Bueno, imagínense esa cantidad de vino, era para que durara más que la semana de celebración que iban a tener estos novios y esta gente en esa fiesta. Ahí debemos decir otra cosa. Para los judíos, el número 7 era un número completo y perfecto. Y 6 era un número incompleto e imperfectos. Las 6 tinajas de piedra, teológicamente hablando, representan la ley judía, incompleta e imperfecta. Y dice la Escritura que el Señor vino a acabar con las imperfecciones de la ley y poner en su lugar el vino nuevo, que es el Evangelio de la gracia. Por eso decimos categóricamente que el Evangelio es superior a la religión. Una cuestión que debemos destacar también y que nos trae una lección para nosotros es que María instintivamente, cuando había algún problema, acudía a Jesús. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema? ¿A quién vamos? ¿A quién recurrimos? Indudablemente debemos seguir el ejemplo de María, venir a Jesús. Pero mucha gente, cuando tiene un problema, cuando tiene una situación desagradable, comienza a pensar cómo resolverlo con lo que tiene, con lo que sabe, con las relaciones que pueden ayudarlo. Y por último, cuando nada le resulta, se acuerda que hay un Dios que está en los cielos y que está pendiente de nosotros. Bueno, eso debemos descartarlo. Nosotros debemos, primero que nada, venir a los pies de Jesús, de manera incondicional, esperando que Él nos hable, esperando que Él nos dé la solución, esperando que Él nos guíe. Y debemos estar dispuestos pues a oír y obedecer su palabra. Así debe ocurrir no solamente en nuestra persona, sino en la familia. ¿Por qué mucha gente prefiere la religión que no llena a una relación personal e íntima con Jesús? Bueno, eso se lo dejamos para que cada quien lo medite y resuelva, porque es la eternidad la que está en juego, su eternidad. Esa primera señal la hace Jesús y nos deja una enseñanza, que Cristo y su Evangelio de la gracia tienen la plenitud de vida abundante y la transformación de nuestras vidas de una manera categórica. La segunda señal, el segundo milagro, lo encontramos en Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. En este milagro, esta señal, Jesús sana al hijo de un importante funcionario romano. Dice la Escritura en Juan capítulo 4, versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ya conocemos la historia, no vamos a seguir leyendo, pero ya la conocemos. Pero aquí encontramos varias cuestiones que son paradójicas o contradictorias aparentemente. ¿Cómo es eso que el Señor puede sanar a distancia? Es notable, la otra cuestión que destacar, que un importante funcionario del Imperio Romano hiciera un viaje tan largo para pedirle un favor a un carpintero.
Cuando digo que una distancia tan larga, quiero decir que entre Caná de Galilea y Capernaum había más o menos unos 35 kilómetros. Para nosotros hoy día 35 kilómetros es nada, eso en 15 minutos, 20 minutos en un carro llegamos allá. Pero en aquella época era a pie y era bajada y subida. En este caso, para llegar de Caná a Jerusalén había que subir y para regresarse a Capernaum tenían que bajar. Bueno, este funcionario tan importante va y sube a Jerusalén buscando a Jesús porque ya había oído de él, de sus milagros, del poder que había en él. Una cuestión que destacar que Jesús es más importante que cualquier personaje poderoso. Este hombre llega con una necesidad real y un corazón dispuesto. Si viene a él porque está dispuesto a obedecer lo que él le diga. ¿Cómo debemos acercarnos nosotros al Señor en estos tiempos? O siempre. Este romano nos da la clave. Debemos venir con un corazón dispuesto y de manera incondicional estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué le dice el Señor? Si no viereis milagros y prodigios no creeréis. Y el hombre lo que le dice, baja pronto porque mi hijo se está muriendo. El Señor le dice, ve, tu hijo vive. Este hombre no preguntó nada, no replicó, no trató de averiguar qué había que hacer, cómo tenía que hacer, no. Creyó y se fue. Me recuerda a Abraham, que creyó cuando el Señor le dijo y le fue contada por justicia. Y así es como tenemos nosotros que creer. Así es como nosotros debemos venir a los pies del Señor cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna necesidad. Estar dispuestos a quitarnos el yo y de manera incondicional ponernos a los pies del Señor esperando que Él nos hable y estar dispuestos a obedecer. Ahora, cuando este hombre dice el relato, cuando va bajando, porque era un viaje de 35 kilómetros en aquella época, por esos caminos era un viaje de 2 días. Cuando va bajando a Capernaum vienen los siervos. Vean que era un hombre importante que tenía siervos. No todo el mundo tenía criados, no todo el mundo tenía siervos. Le dice, ¿a qué hora comenzó la mejoría? Y le dijeron, ayer a la 1 de la tarde. Y él entendió que a esa hora fue cuando el Señor le dijo, tu hijo vive. Y el relato concluye diciendo que creyó él y toda su casa. El funcionario hace caso a la palabra de Jesús y un hombre acostumbrado a dar órdenes, en este caso obedece sin ninguna pregunta, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna duda. Y lo que debemos destacar aquí es que la palabra de Jesús es suficiente. La palabra del Señor trasciende la distancia y el tiempo. Y esa es la certeza que debemos tener nosotros, sobre todo en estos tiempos que vivimos de incertidumbre, estos tiempos difíciles que estamos viviendo en el mundo entero. La narrativa da la idea que no solo este funcionario recibió una orden y un milagro, sino que recibió por fe una nueva relación con Dios por medio de Jesús. Lo que comenzó con un angustiado padre, una apremiante necesidad. Señor, desciende
le dijo antes que mi hijo muera. Confrontado con los hechos y la palabra del Señor, se convirtió en amor, gratitud, devoción y seguimiento al Señor. Y esa debe ser la vida de cualquier cristiano. Con la vida transformada debemos seguir a Jesús de una manera incondicional, tratando de agradarle, tratando de servirle, tratando de honrarle. Por eso dejamos una pregunta: ¿quién es Jesucristo para ti hoy? Creo que en estos tiempos de angustia en que vivimos, que no sabemos quién se puede contagiar y quién se puede morir, yo he visto compañeros de promoción, amigos, colegas, que estando en perfecta salud, los agarra esta enfermedad y se los lleva. Resumiendo, entonces, podemos decir que la primera señal es demuestra la superioridad de Jesús y su evangelio en términos de calidad. Y en la segunda señal, en términos de distancia. Para el Señor no hay distancia, para el Señor no hay tiempo, para el Señor no hay circunstancias que impidan que la palabra del Señor se cumpla. Y dejamos preguntas para que ustedes la mediten. ¿Cómo en tiempos de confinamiento como estamos viviendo, la palabra sigue operando en medio, a pesar de la distancia, en medio de nosotros, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo? ¿Qué dicen estas señales de Jesús? ¿Qué dicen de su autoridad y deidad? ¿Qué dicen de sus propósitos y autoridad? Esta pregunta es para meditar y para pensar cómo debe ser nuestra relación actualmente con el Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser nuestra relación en estos tiempos de pandemia? Muchos matrimonios se han desbaratado porque las personas encerradas, que nunca tanto tiempo, se detestan unos con otros. En cambio, para nosotros los cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, estas pandemias, estos confinamientos han servido más bien para asegurar, para aferrar, para consolidar nuestras relaciones familiares, matrimoniales, de amistades, etc. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanas, que el Señor les bendiga. A continuación, los dejo un video del Evangelio de Lucas que tiene que ver, que está relacionado, que se corresponde, por supuesto, con el tema que hemos tratado o que estamos tratando en el día de hoy. Esperemos que les sea de ayuda espiritual y para comprender más el mensaje que hemos tratado de dejar en esta lección de hoy. Que el Señor les bendiga. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas», y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron.
El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea.